Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 29 de diciembre del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Primero, quienes están acá en el estudio. Patricia González, buen día. Buenos días, un gusto. Gabriel Budiño, ¿cómo te va? Muy buenas, buenos días para ti, para la audiencia. Patricia. Ahora vamos a los tertulianos remotos. Leonardo Costa, buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Y Agustín Iturralde. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Sí. ¿Tú cómo estás? Bien, totalmente. ¿Encerrado? Bien. ¿Eh? Yo lo más bien, impecable. Sí. Estabas ahí con alguna duda sanitaria, COVID y todas esas cosas, ¿no? No tengo, me diagnosticaron COVID, estoy diagnosticado COVID, pero estamos ahí terminando de resolver a ver si fui asintomático total y bueno, no está claro bien cuándo lo tuve, así que bueno, probablemente estos días más algún hisopado más para ver si ya no lo tengo, que es lo que creemos, pero sigo en cuarentena precautoriamente. Bueno, por supuesto, los mejores deseos. Te notamos bien. No, la verdad lo pasé, que no sé si fueron las vacunas, seguro que fueron las vacunas, pero no, lo pasé absolutamente bien. Acá en casa todos los tres nos agarramos, pero todos lo pasamos sin mayores problemas. Bueno, entonces tenemos una voz especialmente experta para tratar el primer tema de nuestra agenda de hoy. El doctor Rafael Radi, ex coordinador del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, sostiene que Uruguay está en una cuarta etapa de la pandemia de COVID-19 y que es incorrecto hablar de post-pandemia. Este lunes, cuando visitó En Perspectiva, cuando estuvo en la entrevista central, advirtió que es inminente el ingreso a nuestro país de la variante Omicron y a continuación hizo este planteo a las autoridades. Creo que los gobiernos tienen que emitir mensajes que sean mucho más claros en términos de que estamos en una situación inestable, y vuelvo a repetir nuevamente esto que aprendimos de Fernando Paganini, de respetar la inestabilidad. Estamos entrando en una fase de la pandemia que está dificultando asuntos a nivel del planeta, entonces por un lado a nivel del discurso público tiene que quedar mucho más claro en qué etapa estamos. Si no se logra esa comunicación más clara y si la población no toma conciencia, según Radi, la evolución del COVID puede derivar en situaciones de relativo descontrol y así puede producirse un gran aumento de casos que genere nuevas disrupciones. Por ejemplo, incluso en el sistema sanitario, con bajas de enfermeros, de médicos o en el próximo comienzo de clases. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo están viendo este momento? Agustín, dale tú. Ya te presentamos. Experto. Ahora hablo desde la experiencia de este tema. No, a ver, creo que la discusión que plantea Radi es una discusión que está planteada en todo el mundo hoy en día, que es, bueno, ¿hasta cuándo esta segunda ola, que parece mucho más contagiosa, pero parece mucho más benigna en las consecuencias que tiene sobre las personas, con la información que hasta ahora, hasta cuándo amerita volver a restricciones más duras o no? Y uno lo ve y en todos lados, mirando medios internacionales, hay una discusión como en los dos sentidos y los gobiernos con muchas dudas y marchas y contramarchas. La semana pasada el gobierno de España se negó a hacer algo y al otro día vuelve a instaurar el uso de mascarillas en espacios abiertos, que no tiene ninguna evidencia, pero era, yo creo, como la necesidad de decir, bueno, sé que está pasando algo, quiero mostrar que hago algo. En Estados Unidos, en algunos lugares, se está reduciendo la cuarentena por Omicron de 10 a 5, porque se entiende que Omicron más rápido tiene síntomas, pero más rápido deja de tenerlos. Y algunos países de Europa ya tomaron medidas más restrictivas de vuelta, pero no es la regla, ¿no? No es la regla. Creo que la regla viene siendo, no hay ninguna certeza de que esto, de cómo va a impactar esto, de si esto tiene una capacidad de imponernos un riesgo como el que tuvimos de saturación. Y bueno, como yo leyendo algunas notas, como la sensación que me quedaba es el argumento más de peso para aumentar las restricciones es, como no sabemos, por las dudas, aumentemos, que es válido porque los riesgos son altos. De todos modos, y un poco retomando lo que hablamos la tertulia pasada, yo creo que en el mundo esta nueva variante se está abordando de una forma muchísimo más cautelosa antes de tomar medidas. Y en ese sentido, a mí me da la sensación que Uruguay tiene como se revalorice un poco las estrategias del tipo Uruguay,
de ser mucho más cautelosos a la hora de cerrar, de ser mucho menos restrictivos. Y bueno, creo que el gobierno se va a mantener por ahora, mientras no haya, aumentar mucho los casos, pero el CTI sigue bastante estable, mientras no haya novedades del lado de las presiones sanitarias, no creo que haya novedades del lado de las medidas, en serio, más que señales, medidas importantes. Sí, está bien, no necesariamente estamos hablando de que haya que adoptar medidas, ¿no? La preocupación de Radi venía por el lado de que no notaba un mensaje que advirtiera de que estábamos en un momento complicado y que en la medida que se pueda hay que tomar precauciones, que no es cuestión de vivir simplemente como antes de marzo del año 2020. Gabriel, ¿qué decías tú? No, a ver, yo creo que obviamente no son comparables la situación de las dos primeras olas o de lo que vivimos 2020-2021 con lo que está pasando ahora con Omicron, porque obviamente si uno mira las curvas de contagios en otros países, los picos son mucho más altos que las veces pasadas, pero si uno mira hospitalizaciones y muertes, obviamente es mucho más bajo. Entonces la realidad es muy distinta. Se supone que aprendimos un montón de cosas en todo este proceso. A mí lo que más me gustaba de la exposición de Radi era seguir parándose en la posición de científico y escuchen a los científicos, ¿no? Justo en estos días donde se lanzaba en Netflix la película de DiCaprio, No miren arriba, donde justamente estaba, bueno, cuánto escuchamos a la ciencia y cuán saturados estamos de información al punto de que determinadas cosas ya ni nos permean, ¿no? Es decir, nos dicen las cosas y ya como convivimos con esas realidades de manera tan natural que al final parece como medio psicótica, digamos, ¿no? Es decir, como alejado de la realidad. Entonces, creo que todos los temas de comunicación en estas cosas son claves. Entonces, creo que la defensa que hace Radi no es tomen grandes medidas, sino volvamos un poco a la conciencia, a estar presentes en el tema y entender riesgos, posibles futuros y empezar a manejarnos en esos términos de vuelta, ¿no? De aflojarle la distensión, digamos, valga la contradicción. El gobierno sí está insistiendo mucho, lo han hecho varios de sus voceros, en que hay que vacunarse, ¿no? En la tercera dosis, en el refuerzo, que ahí hay un arma para enfrentar esta ola o esta etapa. Sí, porque hay un delta ahí, ¿no? Entre quienes tienen terceras dosis, que somos el 42%, y quienes tienen solo 2 dosis, que son el 75%. Patricia. Bueno, algunas cosas de las que dijo Gabriel, creo que hay algo de la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, en todo este tiempo hemos aprendido socialmente y también los científicos han aprendido, porque yo creo que es súper importante, pero hay que pensar también y ver en este planteo cuáles son las variables y la correlación de las variables, ¿no? Es cierto que el aumento de la movilidad aumenta la cantidad de casos, sí. Ahora, había una correlación de lo que pasó durante el 2021 entre la cantidad de casos, las hospitalizaciones y las muertes, que era lo preocupante, que es posible que eso no funcione de la misma manera, ¿no? Que no se correlacione de la misma forma. Entonces vos podés tener un alto nivel de contagios y podés no tener muertes, que creo que esa es la apuesta. Entonces, muertes se está viendo, no está viendo un salto, no está viendo un pico, una tendencia preocupante en esa materia. Eso, que sea un punto preocupante. Eso para mí lo primero a decir hay que esperar un poco para ver la evidencia, porque en el mundo no está tampoco planteado un punto de evidencia que pueda ser asumido. Yo sí creo algo interesante en lo que dice Radi, y que ahí tiene que ver también con el relato del gobierno, ¿no? El presidente había planteado en algún momento, bueno, yo estoy para dejar de usar el tapabocas y tengo diferencia con Salinas, ¿no? Me acuerdo como que en un momento su línea iba a, ya la pandemia ya pasó, y sí, yo estoy más en la línea de la convivencia con el coronavirus, o sea, convivamos con esto, ¿no? Porque creo que incluso en términos psicológicos la sensación de que esto se va a terminar en algún momento es un poco falsa. No sé si se va a terminar. Pero entonces, ¿cuál es tu línea? Decías, convivamos con el coronavirus. Convivamos con esto. O sea, esto es parte de algo con lo que tenemos que vivir. ¿Pero tomando precauciones o no? Tomando precauciones según los momentos, asumiendo que hay momentos donde vienen nuevas variantes. Pero te digo en el comportamiento, en la conducta. Claro, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que no puedo salir más? ¿Que siempre tengo que usar tapabocas? No, habrá momentos donde yo puedo salir sin tapabocas porque hay bajos niveles de contagio, habrá momentos donde yo puedo tener que quedarme en mi casa. O sea, lo que digo es difícil empezar a hacerle
como hacernos creer que en un momento esto va a pasar y ya pasó y Claro, estamos en el 2020. Eso no va a pasar Pero por los próximos no sé, años. Las fiestas, los bailes, todo indica que la cosa se fue de mambo. Los que han asistido ¿Sí? a casamientos, cumpleaños, etcétera, dicen que últimamente está habiendo concentraciones muy grandes. Pero es que tampoco había muchos casos. Son multitudes, gente muy cerca una de la otra durante largo tiempo, etcétera, y que eso es un caldo para que se produzcan justamente estas olas, ¿no? Yo pienso que eso está bien, o sea, porque en un momento que la gente necesita verse, juntarse, salir, tomar, juntarse con su familia. Bien, porque hay un momento de bajos niveles de contagio. Ahora, sabiendo que después capaz que viene un momento de alto nivel de contagio donde eso lo tenemos que dejar de hacer durante un rato. Sí, pero no es eso, de acá para siempre vivamos restrictivamente. Yo no pienso eso. Está bien, pero a donde voy, y quiero complicar un poco la discusión, es que es cierto lo de las bajas tasas de internación en CTI, las bajas cantidades de muertes por ahora. De todos modos, los efectos distorsivos, como sabemos de otros lugares del mundo, aparecen, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York se habla de un soft lockdown, ¿no? Los restaurantes, Sí. los teatros no están cerrando porque lo disponga el gobierno o la alcaldía, están cerrando porque no tienen personal para atender a los clientes, porque se enferma buena parte de la plantilla. Ni que hablar de los riesgos para el funcionamiento del sistema de salud. ¿Qué pasa si empiezan a enfermarse cantidades significativas de enfermeros, médicos, auxiliares? Sí, aunque no tengan síntomas, Claro, digamos, claro, ¿no? sí, Solo pero- por el tema de pero tener que dejar el puesto de trabajo. Pero que un médico contagiado sigue atendiendo, No tiene parece, sentido. ¿no? Entonces, bueno, esas cosas están a la orden del día, están ahí, y capaz que hay que tomar precauciones para que no alcancen ese volumen. Yo creo que ahí ¿no? la pregunta, y con esto Pero cierro, precauciones es ¿cuándo más en llega el terreno momento? del cada uno, ¿no? Pero un poco decir, ¿cuándo llegó el momento donde tenemos que pasar del modo, me junto con mi familia, me pongo tapabocas, salgo, voy a los bailes, a un modo más intermedio, después a un modo mucho más restrictivo? Pero nosotros también, asumir cuándo van cambiando las etapas. Sí, bueno. Pero no sé si todo el mundo está razonando esto. Creo que por ahí iba. Bueno, pero ahí la Radi. comunicación del gobierno también es importante. Por ¿no? eso. En eso lo comparto con Radio. Ahí iba Radi. Pero, Leonardo, tú, ¿en qué estás? Bien, a ver, primero que nada, a través de Radi, los otros días tuve una reunión en el Instituto Pasteur y ahí tenemos gran cantidad de escuchas en esa comunidad científica. Digo esto porque me causó gracia que 3 personas vinieron a comentarlo. Ahora vuelvo al tema. A mí me parece que obviamente hay una gran incertidumbre hacia dónde ir y cuáles son las mejores medidas. Lo que pasa es que la incertidumbre justamente que hay hace que la prudencia tenga que ser la línea de manejo. Y me parece que lo que Radi plantea, que es básicamente un planteo muy, muy, muy razonable, decir, bueno, veamos cómo comunicamos. A mí me da la impresión de que en las últimas medidas del Ministerio de Salud Pública van en el sentido contrario. Especialmente esas que tienen que ver con la cantidad de PCR, la cantidad de tiempo las cuarentenas. Yo creo que en este momento, y sobre todo viniendo las vacaciones y donde las aglomeraciones en los balnearios pueden llegar a ser un problema, el mensaje debiera ser reafirmar el cuidado, no digamos, la responsabilidad compartida que tenemos todos los ciudadanos en este tipo de cosas. Y me parece que es ahí donde creo que interpela Radi al discurso, sobre todo del Ministerio de Salud Pública y también del Poder Ejecutivo en general. Yo creo que hay que realmente tener mucho cuidado por lo que tú decías. No es tanto el efecto, aparentemente por lo menos, y un poco en Agustín capaz que es un ejemplo, no es tanto por cómo pasa la gente la enfermedad, sino por la necesidad de aislarse. Y eso hace que ayer justamente también lo decía algún otro científico, que el problema que tenemos es si en los sanatorios, no tanto porque queden congestionados por CTI, sino si el personal de salud se entra a contagiar. Y ahí sí puede haber un problema de prestación de salud. Entonces, yo creo que es un buen momento para volver a un mensaje público, y sobre todo por la importancia que tiene ese mensaje público en gran parte de la población, de a no bajar los brazos. Por supuesto, insistir en la tercera vacuna, pero me parece que se está muy jugado a la tercera vacuna y no hay evidencia de que esa sea la única solución. Sí hay evidencia de que
la tercera vacuna aparenta hacer llevar mejor la enfermedad, y Agustín hoy lo decía un poco, ¿no?, en su propio caso. Pero no sé, yo estoy bastante preocupado, sobre todo porque los aislamientos, este soft lockdown que hablabas tú, Emiliano. Uh-huh. Dice una de nuestras oyentes, Ana Inés, yo me siento fatal. Tengo las 3 dosis, pero ayer me hice el PCR y estoy esperando el resultado. No se puede bajar la guardia jamás, insiste ella en su mensaje, ¿no? Sí, pero se siente fatal, pero con síntomas. Ese es el tema. Bueno, por lo visto sí. Por lo visto sí. Lo de bajar la guardia jamás me genera conflictos también. No es tan fácil, no es tan simple. Ayer leía las tasas de suicidios que hubo en jóvenes y en adolescentes y son alarmantes, crecieron significativamente. O sea, no creo que hay una dimensión de lo que implica eso. Y en el terreno económico, ¿no? Y la gente que tiene que salir a trabajar todos los días para ganar el salario del día. O sea, hay un montón de variables que es, cuando uno dice no bajar la guardia, siempre nos imaginamos en el ideal de una persona en el medio de una fiesta, pero no es eso. O sea, la mayor parte de la gente se contagia trabajando, en sus espacios de trabajo, en los centros educativos. O sea, no es tan simple, y creo que también hay una lectura ahí que no logramos hacer, que es, como especie, la humanidad no estamos preparados para vivir aislados. O sea, podemos, ¿no? Somos, en teoría hasta ahora, éramos seres gregarios, no sé. O sea, no es tan simple. No podemos culpar a las personas porque nos movemos más o porque queremos ver más a otro. Sí creo que tenemos que aprender y construir un ejercicio. Bueno, pero por ejemplo... ¿No? Es que es eso, ejercitemos, ¿no? Eso. ¿Cómo lo hacemos? Pero tú... ¿Entendés que tiene que haber algunas precauciones o no? Sí, en algunos momentos. De algún modo yo te entendí algo así como que ya está, se terminó y contagiémonos y que sea lo que sea. No pienso eso. No, porque por ejemplo Andrea dice, adoptemos por un largo tiempo estos criterios. 1, espacios cerrados, usar tapaboca y mantener la distancia social. Espacios abiertos, sin tapabocas, pero cuidando las distancias. No alcanza el sentido común porque paradojalmente no nos es común a todos, dice. Sí, pero por ejemplo, sigue estando vigente esa norma que permite, por ejemplo, bailes en espacios cerrados. Con cierto aforo, ¿no? Con cierto aforo, pero... y dependiendo del aforo de la vacunación o no vacunación. Exacto. Pero la realidad hoy es que tenemos fiestas donde hay cercanía entre personas vacunadas, obviamente sin tapaboca y bailando. Ahora, ¿es sostenible decir, bueno, no vamos otra vez a restringir ese tipo de cosas? En este momento parece que no. Puede pasar, como decía Patricia recién, de que vamos a tener que empezar a intercalar momentos donde sí y momentos donde no. Otra vez, para mí es clave lo que se comunique en cada momento para la visibilidad que se le da a determinadas cosas. Este lunes habíamos arrancado con una resolución que eliminaba el segundo test PCR a quienes venían del exterior. Por lo tanto, la señal es, estamos bárbaros. Es decir, si quitamos restricciones. Entonces, lo que hay que tener cuidado es no caer en esas contradicciones en la comunicación. Porque si por un lado queremos transmitir una cosa y por otro lado tomamos medidas que parecen comunicar lo opuesto, ahí empiezan los ruidos y la gente dice, bueno, al final nadie sabe nada y vamos como podamos y vemos qué pasa. Y eso sería lo peor, digamos, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay que tener como algún tipo de conducción clara sobre esto. Pasamos de momentos de conferencia de prensa todos los santos días a olvidarnos del tema como si no hubiera pasado nada. Y eso sí creo que es un error, ¿no? Mirar para el costado y decir acá no está pasando nada, sin duda es un error. Agustín, Neco. Yo entiendo el punto de Radi, de como tratar de reinstalar el tema y que nos vendría bien, sin poner medidas, volver a que el tema esté presente al recordatorio. No, tampoco se fue el tema del Uruguay. Yo me contagié, todo indica que me contagié en Estados Unidos. En Miami no existe el tapaboca, o sea, es totalmente opcional el tapaboca, lugares abiertos, cerrados. O sea, ahí sí los propios empleados de los comercios, los que van, realmente se ven cosas de que uno viniendo de Uruguay llama atención. El tema sigue sobrevolando en Uruguay. A mí me da la sensación de que están bien los matices, pero que el margen de acción, mismo como por lo que estamos diciendo acá, creo que hay bastante acuerdo,
es bastante poco, está bien, podríamos tratar de insistir con un poco más de comunicación, quizás pueda faltar, pero si estamos de acuerdo en esto básico, que creo que estamos, es poco el margen de acción. El otro día el intendente de Salto prohibió las fiestas en Salto, y acto seguido fue con la policía a detener menores en una fiesta clandestina. Los menores no dan mal, los menores y los adolescentes y los jóvenes estuvieron 2 años totalmente restringida su capacidad de juntarse, de salir, de bailar, de divertirse, y están en las fiestas. Y lo necesito, yo entiendo, y esto a alguien mayor que tiene mucho miedo por el virus le puede sonar horrible, pero lo necesitan, y ¿vamos a poner un ejército a la calle para pararlos? No. Creo que no los vamos a. Entonces, las medidas que no se pueden hacer cumplir, o que hacerlas cumplir implica un ejercicio de la fuerza desmesurado y que no se está dispuesto a tomar, es mejor no tomarlas. Y creo en ese sentido iba el tema del segundo test de los extranjeros que llegan al Uruguay. Entonces, a mí la verdad, yo escuchando la entrevista entiendo el punto y capaz que no puede haber faltar algo de comunicación, pero la estrategia central, que es tratar de seguir testeando, vacunar y tratar de insistir con la vacunación, que es el diferencial del Uruguay, y hay que irlo renovando como vimos. Y después no cerrar, creo que la estrategia, el otro tema de la estrategia que es no cerrar o no cerrar mucho, cerrar lo menos posible. Creo que eso hoy en día nadie de pecho lo discute mucho y no veo por dónde cuestionar. Entonces, bueno, quizás haya que apuntalar la comunicación, pero no veo mucho más margen que eso. ¿Neco? Perdón, estaban buscando, tuve que sacar a la perra. Es interesante ese dato. Ay, no, es que uno cuando está en casa tiene que hacer, trabajar, y ocuparse de temas, de la casa. No, y es importante sacar a la perra del entorno porque puede terminar opinando y nunca se sabe lo que dice una perra o un perro. Tenemos experiencia, ya pasó en otras tertulias. No, suelen ser políticamente incorrectos los perros. Yo creo que el tema, en algún momento nosotros vamos a tener que vivir con una normalidad que es el cuidado. Yo me imaginaba, es decir, probablemente esta enfermedad termine siendo algo bastante benigno, y acaba de aparecer un comprimido de Pfizer que reduce en 90% internaciones y muerte. En Estados Unidos lo acaba de aprobar. Entonces probablemente tengamos que convivir permanentemente con este tipo de cosas, como podría haber sido la gripe en una época o lo que fuere. El tema es cómo hacemos esa convivencia. Y yo me imaginaba, algo que a raíz de lo que decía Agustín, yo me imaginaba que hay cosas que debieran quedarse, como por ejemplo el tapaboca. Hay cosas que debieran quedarse, yo estos días lo he visto en alguna otra oportunidad, el no compartir mate. Hay cosas que debieran quedarse, que es, evitar los besos. O sea, yo no me digas bastante eso, asquerosote Nico. con los besos, me encanta el puño. Pero otra vez ahora la gente, la necesidad del afecto yo la entiendo, pero se puede también. No sabíamos los uruguayos que éramos tan afectuosos, ¿eh? Creo que no lo habíamos registrado. Con gente a veces que no queremos también, ¿no? Sí, no podemos vivir sin los abrazos y los besos. Esa te la llevo, Sí, con gente que no queremos le damos un beso igual. Yo me da la impresión de que sí hay cosas que debieran cambiar, y pensando en una posnormalidad, o como se le llame, hay costumbres que no son necesarias, y bueno, me parece que ese es el cuidado que hay que tener. Yo comparto con lo que dice Agustín, de que la estrategia fundamental sanitaria del gobierno es vacunar y testear, y en eso no hay un cambio. Yo el otro día lo escuchaba a Delgado en la televisión y seguía insistiendo con la tercera dosis, hay que seguir poniendo el brazo, no me acuerdo con qué decía la expresión, pero sí se puede matizar diciendo, tengan cuidado. Yo lo de Salto lo vi también, Agustín, me pareció un acto absolutamente desmedido de parte de la comuna y de la policía. Parecía que estaban sacando y los ponían contra la pared, y lo que me divertía es que cada chiquirín salía con su botella para no dejar nada ahí adentro, ¿no? Pero me pareció un acto ya no sé, me hizo acordar la semana de turismo del año 2020. Yo creo que en el equilibrio también en las medidas es importante. Si bien Salto está con un pico importante, no es el peor departamento. Mira, dice uno de nuestros oyentes, Luis, sobre la expresión no bajar la guardia que usaba otro. No bajar la guardia es continuar con el tapabocas en todos los lugares cerrados, higiene con alcohol y con lavado de manos, evitar concurrir a aglomeraciones,
promover en familiares y amigos la vacunación con la tercera dosis. Por otro lado, agrega, todos los espectáculos públicos deberían ser para vacunados, solo para vacunados. Patricia me cuesta mira, un poco. Patricia me mira, No, y me está cuesta, convencida. me cuesta porque además esto que dice Neco, o sea, dejar de darnos besos y de abrazarnos de ninguna manera, o sea, es algo que lo que voy a discutir de acá hasta el fin de los días contigo, o sea, me parece que hay para como... vos tengas una cosa, yo incluso llego a reuniones y ya voy con el puño adelante para que nadie me venga. Porque sos esa gente, porque hay gente que le vino viendo de la pandemia, Claro, porque hay ya que- no quería saludar, Exacto. ¿viste? Está, pero eso es otra cosa. Ya No, voy con yo el puño para adelante con todo el mundo, nadie me toca. creo que no es humanamente posible. O sea, creo que hacemos algunos planteos y yo comparto, lo de Salto me parece un disparate, o sea, creo que es un disparate no poner arriba de la mesa que los gurises son gurises y que tienen que salir y que vayan a los bailes y se junten y está bien, está bueno, hace a la salud de la sociedad, o sea... Y creo que no vamos a poder pasar a un momento donde, no sé, es como esto de la convivencia con el virus. Aprendamos a vivir con esta situación. O sea, sabiendo que hay momentos donde tenemos que guardarnos más, menos, usar más el tapabocas, menos. O sea, pero ahí lo que creo que... sabiendo también, creo que en todo caso hay que saber también que según cómo nos comportemos puede haber a nuestro alrededor después una cantidad de distorsiones. Pero no es verdad que depende de cómo nos comportemos. O sea, las variantes, el ingreso de las variantes no dependen de los comportamientos sociales. O sea, El ingreso no, pero que después, si nadie, razonemos por el absurdo, si nadie toma ninguna precaución, vamos a tener un lío grande. es que tiene que haber precauciones. Bueno, Yo no a eso, digo a que eso no. iba, a eso iba. Lo A que eso digo iba. es que no en todo momento, ¿no? O sea, esto de la convivencia de las especies, bueno, vamos a vivir con los virus de esta manera durante un tiempo más. O sea, yo no creo que nos falten 10 años para decir estamos del otro lado del coronavirus con el nivel del avance de la ciencia y del conocimiento. Capaz que nos quedan 2, 3 años más. Pero dejemos de ser en ese planteo de, estamos en la pospandemia, ya está terminando, ya está pasando. Yo sé que lo necesitamos un poco todo, pero no es verdad. O sea, todavía estamos en el medio de una pandemia, en un momento light, y este momento light va a pasar y capaz que llegamos a un momento menos light, hay que encerrarse otra vez, pero después como, poneme la zanahoria de que en un momento voy a poder volver, o sea, ¿no? De que voy a ir y volver. Pero quedarme ahí en mi casa... No, pero es que creo que nadie está hablando. Y con de el tapaboca en una quedarse reunión casa. familiar, porque después con la manito en el corazón, porque todos decimos, yo no quiero discutir con los oyentes porque eso ¿Por qué es de no? mal gusto, pero está para eso. porque uno dice, no, hay que ponerse el tapaboca en las reuniones familiares. Quiero con la manito en el corazón, todos digamos, 24 de diciembre, asado con la familia, juntado con la familia, ¿se pusieron el tapaboca? No. Nadie se pone el tapaboca en una juntada con la familia. ¿Le das beso a la abuela? Le das beso a la abuela. ¿Cómo no le vas a dar beso? O sea, no es tan simple como decir, bueno, y no es porque uno es descuidado. No sé. A ver, yo no tengo abuela, pero a mi madre, por supuesto, sí le voy a dar. Bueno, ¿viste? Claro, a nosotros ¿Viste? no. A Neco. nosotros no nos da beso. Claro, No. el problema es con nosotros, No, es que Neco. no soy tan insensible así. Quiere dejar eso, quiere hacer contar eso el Neco. Bueno, ¿suficientemente discutido el tema? Sí, a ver, yo creo que esto de que decía Neco del tapabocas llegó para quedarse y deberíamos adoptarlo de por vida, yo creo que esas cosas son insostenibles realmente, Neco, porque no es concebible estar de tapaboca como si eso fuera parte de nuestra ropa permanentemente. Que vos lo uses, es decir, que siempre salgas con tapaboca, te la llevo. Es Hay decir, algunos muy elegantes. claro, y que no suelen ser los que no sirven absolutamente para nada. Pero bueno, es como varias cosas de la elegancia que tenemos. Entonces que, a ver, Gabriel, yo sé lo que pensaba. Cuando uno va, y antes de la pandemia iba por los aeropuertos y veía especialmente Asiáticos. no sé, algún asiático con tapabocas. Y a mí siempre me llamaba la atención. Obvio, nos parecía ridículo, nos chocaba muchísimo. Parecía ridículo, exacto. Yo no sé si ese no es. Primero, hasta por razones del aire, no sé si es tan poco razonable que uno pueda en algunos espacios. No, por eso. En algunos espacios y en situaciones específicas, y como lo hacían los asiáticos, que cuando ellos estaban enfermos se ponían tapaboca para no contagiar a otros, te la llevo. Lo que no puede pasar es que eso se convierta en una regla social, Bueno. digamos, de comportamiento. No, por supuesto. ¿Quedó algo? ¿Alguna otra idea genial? No, para nada, creo que no avanzamos mucho tampoco, pero... Repetí lo que estabas diciendo, Agustín, porque el operador te cortó, te cerró el micrófono. ¿Qué decías?
ese problema de no estar ahí. No, que muy convergente, me impresionó el nivel de acuerdo en particular. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo mi amiga Patricia. Y eso sí que es una No es el Día de continuidad. los Inocentes, por las dudas. Así No, fue eso ayer. fue ayer, por eso. Bueno, ya seguimos, cambiamos de tema. Viene el segundo segmento de la tertulia, viene Romina para hacerse cargo. Para que no estemos tan de acuerdo. Arte UI en perspectiva. En el estudio de radio, cada semana un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte UI en perspectiva. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Susana Silva, ella es la invitada esta semana en el ciclo Arte UI en perspectiva. Estamos esperando con mucha curiosidad la entrevista que hoy realizará Fernando Medina. Hoy Fernando la recibe en el espacio de la conversación, como es clásico, los miércoles 12:30 acá en Radio Mundo. Hay mucho que queremos saber de Susana y su relación con las artes plásticas, la influencia o no de Romina en ella, la influencia de ella en Romina, bueno, todo eso. Pero, Patricia, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Hace varias semanas que no te preguntaba qué te parecen los cuadros que tenemos acá. ¿Qué te parece este en especial? Me encanta, me gusta mucho y tengo particular cariño por las mujeres que pintan mujeres. Así que me gusta mucho, me parece muy lindo. El dorado es muy lindo también. ¿Sí? Sí. ¿Qué título le pondrías? Porque no tiene título, está ahí, esperando que Diana. la audiencia lo Qué bautice. responsabilidad me pones con encontrar un título, no sé. Dale, mira, te tiro alguna posibilidad. Algunos que ya mencioné porque fueron llegando estos días. Melancolía, encuentro con mi luz. Pero después veía algún mensaje nuevo. La mirada, decía Sí. otro de los... Hay algo oyentes. brillante y algo oscuro también, ¿no? El dorado y lo oscuro ahí tienen una combinación linda, interesante. Son particulares los ojos, ¿no? Con esa cosa alargada, casi caricaturesca, podría decirse, ¿o no? Sí. Y la nariz, ni te cuento.